Eh, para beneficio de los que tal vez vengan por primera vez, nosotros estamos trabajando con el libro de Apocalipsis hace ya un par de meses. Estamos trabajando con él, y obviamente pues estamos haciendo una lectura y una serie de comentarios más bien de índole literal, a los fines de que podamos tener una mejor comprensión del libro de Apocalipsis cuando comparemos y contrastemos las distintas escuelas que existen. Porque a fin de cuentas esa es nuestra intención. Nuestra intención no es meramente presentar el libro de Apocalipsis a base de lo que creemos, sino más bien presentar el libro de Apocalipsis a base de lo que otras personas y otros estudiosos creen sobre el libro de Apocalipsis. Y desde luego la mejor manera de hacerlo es hacer una lectura del libro, trabajar con algunos de los conceptos históricos, ver un poco los recursos literarios que utiliza el vidente Juan para presentar y darnos la información de lo que recibió mediante visión, de lo que vio, de lo que escuchó en el trono de Dios. Y desde luego, una vez terminemos esa tarea, porque entonces se nos va a hacer más fácil primero poner en orden los eventos, digamos, de una escuela, y poner en orden los eventos de otra escuela, y poner en orden los eventos de otra escuela. Y desde luego, pues poderlos comparar y poderlos contrastar. Ese no es un trabajo que yo voy a hacer, es un trabajo que ya está hecho. Es cuestión de leer y buscar información sobre el particular. Pero hoy, si el Señor nos lo permite, vamos a trabajar con un escenario del libro de Apocalipsis que es bien distinto al primer escenario de las cartas de Apocalipsis y al segundo escenario de cuando al vidente se le invita a llegar al trono de Dios, para que de esta manera pueda dar testimonio a sus destinatarios de que Jesucristo está vivo, que el resucitado está sentado en el trono del Padre, a la derecha del trono del Padre, y que por ende, sentado en el trono del Padre, hay una esperanza bendita para todos los cristianos, y a su misma vez hay también un día de juicio reservado por parte de Dios para los impíos, para aquellos que han desacatado el propósito y la voluntad del Dios del cielo. Si comenzamos leyendo el capítulo 8 de Apocalipsis, vamos a irnos al capítulo 8 de Apocalipsis y vamos a tener inicialmente una lectura de ese capítulo 8 de Apocalipsis. Si nos da tiempo, también trabajamos con el capítulo 9. Vamos a ver. La semana pasada nos quedamos en el sexto sello, ¿verdad? En la descripción de cada uno de los sellos que ve el vidente Juan, y que sin duda estos sellos son una manifestación del juicio de Dios, sobre los perversos, sobre los impíos. Ahora, la razón por la que señalé al principio que estamos viéndolo de manera literal es porque dentro de ese capítulo 7 y dentro del capítulo 8 hay unas escuelas que van a decir, ahí es precisamente donde comienza el rapto, ¿verdad? Y otros van a decir, aquí no hay ningún rapto. O sea, por esa razón no nos detenemos en eso, porque eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos entonces los elementos que se dan en la interpretación de cada
de cada escuela. Lo que es importante es que uno pueda recordar un poco, ¿no? Cada uno de los capítulos, la implicación, podamos recordar la literatura apocalíptica, porque el Apocalipsis de Juan no es el único Apocalipsis que se escribió en ese tiempo. Hay otra serie de Apocalipsis que fueron también escritos. Las referencias que utiliza Juan del Antiguo Testamento, es decir, del libro de Ezequiel, del libro de Jeremías, del libro de Isaías, la simbología desde el punto de vista de los números y desde el punto de los colores, pues esas cositas son importantes recordarlas, no para ponernos de acuerdo, porque obviamente en la interpretación del libro de Apocalipsis hay escuelas, es más, a veces dentro de una escuela hay unas subescuelas que interpretan de una manera distinta algunos eventos y otros la interpretan de manera distinta. Eso es parte del proceso. Ahora, hemos dicho y hemos enfatizado desde que comenzamos el libro de Apocalipsis que para creer en el retorno del Señor Jesús no hace falta Apocalipsis. No hace falta. De hecho, algunos de los reformadores de la iglesia que no aceptaron al libro de Apocalipsis creían en el retorno de Jesús y no aceptaban el libro de Apocalipsis. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza de que Jesús ha de venir no radica en lo que otros puedan decir de su venida, sino radica en lo que Él mismo dijo. Y Él dijo que vendría. Y Él prometió que regresaría por su iglesia, que regresaría por los creyentes. Desde luego, la apocalíptica de Juan trata un poco no solamente el mensaje, lo que él vio, sino que recoge en cierta medida aún parte del mensaje de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el capítulo 24 de Mateo habló de guerras, de rumores de guerra, de hambre, de pestilencia, habló de terremotos, ¿verdad? Pues cuando uno mira, los sellos que se abren y en el séptimo sello uno ve todo ese andamiaje de las 7 trompetas que suenan, pues básicamente lo que está diciendo Juan fue lo que ya Jesús anticipó de lo que sería en los últimos días, que habría hambre, pestilencia, habría muerte, habría terremoto. Pues Juan no está añadiendo nada nuevo a lo dicho por Jesús con respecto a los últimos días. Pues claro, lo que sí es importante es que dentro del Apocalipsis hay un mensaje claro, un mensaje prístino para una iglesia que sufre, para una iglesia que padece, para una iglesia que es víctima de la persecución del Imperio Romano. Y algunos tal vez piensan que ya no tiene pertinencia porque hay gente que piensa que los cristianos ya no sufren. Pero los cerca de 200.000 que mueren todos los años por causa de la fe en el siglo XXI, según las estadísticas, mueren entre 160.000 a 200.000 cristianos por causa de su fe anualmente. Pues, a excepción de ello, sufrimiento tenemos los cristianos todos los días. Y tenemos que enfrentar crisis y tenemos que enfrentar situaciones difíciles todos los días. Por lo tanto, la pertinencia del libro de Apocalipsis sigue siendo relevante para la iglesia del Señor hoy. De hecho, el mensaje a las 7 iglesias, eso tiene una pertinencia tan extraordinaria. La afirmación de que un día el mal va a desaparecer,
Eso tiene una pertinencia extraordinaria en el día de hoy, sobre todo cuando miramos y observamos el desarrollo del mal y el hecho de que se anuncia que habrá paz, pues tiene una pertinencia extraordinaria, sobre todo para el día de hoy, cuando la garantía de nuestra paz es nada más y nada menos que las bombas nucleares. O sea, uno dice, pero qué cosa absurda, que lo que garantiza la paz en el mundo hoy son las bombas nucleares. Si no hubiera bombas nucleares, no se garantizaría en los gobiernos la paz. Por eso está el muchachito por allá diciendo que él las tiene, porque de alguna manera él quiere entrar en el proceso de garantizarse alguna paz para su país, que no lo invada. Bueno, vamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura o ajenjo, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Si quiere podemos seguir el 9 para hacer la lectura de los 7 por completo, ¿no? Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó
que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero todavía vienen otros 2. Tocó el 6º ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Bueno, no hay manera de que se arrepienta, ¿verdad? Bueno, es la apertura del 7º sello que da paso precisamente a este evento de las 7 trompetas. Y desde luego plantea que en el cielo hubo un silencio de aproximadamente media hora. La implicación de ese silencio, sin lugar a duda, es como la técnica de hacerle saber a la audiencia que lo que viene es importante conocerlo al pie de la letra. Eso es importante. Así que tal parece que el silencio adviene, obviamente, porque hay unos santos orando y desde luego la respuesta de sus oraciones se va a comenzar a dar. Claro, dentro de el planteamiento histórico, una de las cosas que experimentaban los creyentes
en el tiempo de Juan era precisamente cómo era posible que ellos sufrieran tanto a causa de su fe, mientras que sus perseguidores y malhechores se quedaban como si nada, ¿verdad? Como si aquí no hubiera pasado nada. Yo no sé si les comenté a ustedes, pero ahora mismo en el área del Asia y del África hay cristianos que ya están cansados de las torturas, están cansados de los atropellos y de los abusos. Y de hecho, un dirigente misionero me dice, ahora tenemos que enfrentar un nuevo problema con las iglesias en el Asia y en el África, y es que están hartos de que los maten, están hartos de que les quiten las cosas, y algunos de ellos dicen que ya no, que no van a aguantar más, porque obviamente es parte de la naturaleza humana. O sea, yo recuerdo una vez que alguien me preguntó, bueno, el Señor dice en su palabra que si me dan en una mejilla de la otra, pero ¿y después? ¿Verdad? A no ser que responda como respondió uno, dice, no, después tú puedes dar, pero lo que tienes que dar es con alegría, porque Dios bendice. Para que sea con alegría. Nada de eso es bíblico. Ahora, fíjese que parte del planteamiento de los cristianos de ese tiempo era, Señor, ¿cuándo nos vas a vengar? ¿Cuándo vas a venir en auxilio nuestro? Porque, óigame, por tonterías nos atribulamos, por cositas simples nos atribulamos. Imagínense que nos maten hijos, nos maten esposos, esposas, seres queridos, por la causa de la fe, que nos priven de comer por la causa de la fe. O sea, pues uno tiene que entender ese contexto. Uno no lo puede despachar con una serie de expresiones de que no se preocupe, que ustedes están completando el número de los mártires. Así que ese silencio da a demostrar como si lo que se quisiera plantear por parte de Juan es: yo estoy escuchando a los mártires en su solicitud de juicio. Los estoy escuchando en su solicitud de intervención divina contra el mal. Por lo tanto, después de esa como media hora de silencio que dice Juan que escuchó, de inmediato aparecieron 7 ángeles. Desde luego, en las Sagradas Escrituras, no aparecen muchos nombres de ángeles. Si alguno de ustedes recuerda alguno, ¿qué nombres recuerdan? Gabriel, ¿verdad? Y Miguel, pero ninguno de los dos es ángel. Son arcángeles, ¿verdad? En esa esfera. Por lo tanto, no tienen nombres. Rafael adviene como parte de un documento deuterocanónico, no aparece como parte de un documento bíblico. Ahora, es interesante de que los judíos creían que Gabriel era el ángel que le iba a hacer llevar las oraciones a Dios. Por lo tanto, cuando Juan está presentando su escenario de visión, lo está presentando de acuerdo al contexto ¿qué? De acuerdo al contexto judío. Pues mira, hay un ángel que recoge las oraciones y se las lleva a Dios. Ahora, también los judíos decían que había un ángel que se le llamaba el ángel de la paz, cuya misión era velar porque Israel no sufriera más allá de lo posible o de lo permitido. Por lo tanto, fíjese que dentro de ese contexto es que está explicando Juan. El ángel está frente al altar
Y este es el altar del incenciario que está en el lugar santo frente a la entrada del lugar santísimo. Y cuando uno mira, por ejemplo, no sé si allá me pueden buscar a Levítico capítulo 16 y versículo 12, vamos a encontrar en Levítico 16 y versículo 12, que dice: luego tomará del altar que está ante el Señor un incenciario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Fíjense que ese incenciario estaba precisamente en el altar del lugar santo. De ahí era que el sacerdote tomaba y entonces lo introducía posteriormente al lugar santísimo para esos actos ceremoniales, culticos que tenían y que realizaban los sacerdotes. De hecho, el testimonio de Isaías como resultado de su conversión, como profeta, es a lo que me refiero, ¿no? Cuando él autentiza su ministerio, en el capítulo 6 de Isaías, una de las cosas que dice es que él está ¿dónde? Él está en el templo, él está en el lugar santo, no está en el lugar santísimo. Y está allí, y de momento tiene una visión que se inunda todo el lugar santo de la presencia de Dios. Dice, sus faldas llenaban ¿qué? Llenaban el templo. Y yo dije, ay de mí, que siendo yo un pecador, mis ojos han visto al Señor. Y entonces de inmediato dice que el ángel tomó ¿qué? Tomó del incenciario unos carbones encendidos y los pasó por sus labios. ¿Por qué? Porque allí era donde estaba el incenciario. Este estaba hecho de oro, y desde luego en sus extremos tenía 4 cuernos. Los sacrificios del incenciario se hacían antes y después de los sacrificios de los animales. El ángel toma el incenciario, lo llena de carbones que saca del altar y los arroja al suelo, según la visión de Apocalipsis. Es decir, dentro de la visión apocalíptica, este ángel no es un sacerdote el que hace el procedimiento, es un ángel. Y este ángel, pues desde luego, en la mentalidad del judío puede ser Gabriel. Este ángel lo que hace es que toma el incenciario, los lanza al suelo, y una vez los lanza al suelo, esto de inmediato produce un terremoto. Y cuando produce el terremoto, esto envía un mensaje claro a los mártires y a los santos que están debajo del altar, preguntándose hasta cuándo, porque la respuesta es, con ello Dios va a comenzar a reaccionar precisamente con juicio, como resultado de las oraciones de ustedes. Dios va a comenzar a reaccionar con juicio contra el mal y los malos. Desde luego, lo próximo que hace el vidente es plantear que hay 7 ángeles. Y estos 7 ángeles tienen en sus manos 7 trompetas. Volvemos de nuevo a lo que dijimos al principio. En el pensamiento judío, los ángeles no tienen nombre. Los que tenían nombre eran los arcángeles. Y desde luego, cuando uno mira en el libro de Tobías, no lo busque en su Biblia porque es un libro deuterocanónico, ¿verdad? Pero en el libro de Tobías, que es un libro judío, se presentan los nombres de los 7 arcángeles. Uno de ellos se llama Uriel,
Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remiel. Se lo repito, bueno, Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remiel. Todos con él. Ok, ahora, uno no puede plantear, ¿verdad? Que esto es literalmente así. Acuérdense que todo esto está dentro del marco de una serie de simbolismos. Lo que es interesante es que cuando uno mira las distintas escuelas, salvo a la hora de aplicar una interpretación, pues es que ahí empiezan entonces cada cual a ubicarse en su posición de interpretación. Pero cuando ellos miran el contenido apocalíptico, casi todos concurren en mayor o en menor grado con una interpretación básica del libro de Apocalipsis. Desde luego, estos son ángeles de presencia, y como ángeles de presencia que son, tienen en sus manos 7 trompetas. Ahora, cuando uno mira dentro del marco de la historia, ¿para qué sirven las trompetas? ¿O para qué servían las trompetas en tiempos antiguos? Pues las trompetas servían para anunciar la presencia de un rey, ¿verdad? Cuando el rey iba a aparecer, se tocaban trompetas. Y las trompetas también se tocaban para anunciar la guerra. Y las trompetas también se tocaban para anunciar la victoria después de la guerra. Ahora, un dato que es importante, que se esconde detrás de esas representaciones del toque de trompeta, es que la intención del toque de trompeta es de marcar una historia. Una historia, pues, cuando se toca la trompeta para que llegue el rey, lo que quiere decir es, vamos a estar bien pendientes qué va a pasar ahora con la presencia del rey. Cuando se toca la trompeta para anunciar la guerra, pues vamos a ver ahora qué va a suceder con el anuncio de la guerra. Y desde luego, cuando se toca la trompeta después de la victoria, lo que demarca es precisamente, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, una vez hemos obtenido la victoria. Por lo tanto, cuando uno ve toda esa simbología en el toque de la trompeta, uno puede llegar a entender que las 7 trompetas lo que ponen de manifiesto es la intervención de Dios en la historia. Es decir, vamos a ver qué va a suceder ahora cuando estas trompetas suenen. Y desde luego, ese silencio es precisamente para llamar la atención y decirle a la gente, a mirarse ha dicho, ustedes van a ver lo que va a suceder de ahora en adelante con el toque de la trompeta. Ahora, si me permiten un momentito, yo quiero leerles el capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19 de Éxodo, versos 16 al 19. 19 de Éxodo, versos 16 al 19. Y mira cómo dice la Escritura. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se postró sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí.
El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Note bien que toda esta visión que está teniendo Juan, él utiliza los recursos antiguos testamentarios para representarlo. Porque lo que Juan está viendo está fuera de las categorías humanas. Tan es así que él dice que todas estas visiones las tuvo en el Espíritu. Y ese término, en el Espíritu, lo que implica es que estaba en una categoría que no era que no era humana. No era humana. Tal vez los parapsicólogos hoy la definirían de una manera, ¿verdad? Distinta. Pero cuando Pablo habla de su experiencia de subir al tercer cielo, no sé si la recuerdan, fíjense que él dice, yo no sé si yo estaba despierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está planteando es que estaba en una categoría, en una dimensión que no era humana. De hecho, eso es lo que deberían querer decir la gente cuando dice que han recibido algo del Espíritu. ¿Verdad? Cuando usted escucha a alguien que dice, mira, yo he recibido en mi espíritu tal cosa, pues eso es lo que debería querer decir. Lo que pasa es que mucha gente lo recibe en el pensamiento y lo adjudica al espíritu. No sé si me están entendiendo. Se lo imaginan y se lo adjudican al espíritu. Pero realmente, cuando en las escrituras se habla de estar en el espíritu, es precisamente donde la dimensión no es humana, no es el resultado de un flachazo del pensamiento, de algo que me pasó por aquí, no, es algo que se da dentro de una dimensión que está fuera de la categoría humana, fuera de esa dimensión. Y desde luego, Juan está en una dimensión distinta y como consecuencia lo que ve lo tiene que compartir, pero lo tiene que compartir en una dimensión que es diferente. Es como la experiencia de la transfiguración. En la experiencia de la transfiguración, a la conclusión que llegaron Pedro, Jacobo y Juan, es que el rostro del Señor Jesús en la transfiguración brillaba como el sol y las vestiduras eran blancas como la luz. O sea, lo que ellos vieron allí estaba en una categoría distinta porque ellos estaban allí en el Espíritu, en una dimensión distinta. Bueno, si no fuera así, entonces no se diría en la Escritura cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ¿verdad? Son las que han sido reveladas, porque están en otra dimensión. Y eso es importante que lo sepamos, porque a veces escuchamos planteamientos de personas donde expresan estar en el Espíritu. Y estar en el Espíritu es una dimensión, de hecho, la historia del pentecostalismo que se da precisamente en Topeka, Kansas, se da como resultado de una joven que entraba en una experiencia del Espíritu. Y en esa experiencia del Espíritu, ella no estaba en un comportamiento normal, humano, estaba en otra dimensión. Bueno, pero no vamos a hablar sobre experiencias carismáticas. Ahora, las profecías antiguas plantean que cuando suena la trompeta, los exiliados de Israel saldrán corriendo para regresar a Sión. Esto era lo que los profetas
le decían a Israel precisamente cuando estaban dentro del cautiverio: no se preocupen, que en algún momento dado la trompeta de Dios sonará, y cuando la trompeta de Dios suene, ustedes saldrán corriendo hacia Sión, hacia la tierra que es de ustedes, que Dios se las tiene todavía reservadas. Por el otro lado, en el Nuevo Testamento también se entiende lo mismo. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52 al 53. Dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, ¿verdad? Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Fíjese que en el pensamiento escatológico, en el pensamiento de la eternidad, aún dentro del contexto del Nuevo Testamento, para que se pueda dar la dimensión del Espíritu en la vida de los cristianos, donde entremos a la eternidad, antes tiene que haber, según Pablo, ¿qué? Un toque de trompeta. Cuando en Puerto Rico la teología se hacía a través de cánticos, ¿verdad? Se nos cantaba: sonará la trompeta en Sión, sonará, ¿verdad? Se oye la trompeta, o se nos cantaba al sonar de la trompeta mi alma se levantará, mi alma volará, al son de la trompeta. O sea, que dentro del Nuevo Testamento todavía la cristiandad guardaba el hecho de que en ese proceso de la dimensión de la eternidad habrá un toque de trompeta. Ahora, en lo que respecta a Apocalipsis, el toque de trompeta del capítulo 8 no es sino para juicio a los perversos. Es el juicio de Dios sobre el mundo. En cada toque de trompeta se presenta un proceso parcial de juicio y de destrucción. Desde luego, en cada toque de trompeta se plantea un presagio del fin, y como consecuencia de ello, los perversos, los malos, los impíos estarán deseando la muerte, estarán deseando acabar con su vida, pero el planteamiento es que aún la muerte no les llegará. Claro, yo dije al principio que ya aquí la inmensa mayoría de los estudiosos apocalípticos ya empiezan a dar sus opiniones. Unos para decir que este es el proceso de la gran tribulación, y que en este proceso ya la iglesia no está, porque ha sido ¿qué? Ha sido raptada. Hay otros que dicen no, este es el proceso de la gran tribulación, pero la iglesia va a estar, porque la iglesia va a pasar por la gran tribulación según la opinión de otros. Yo estoy hablando de la opinión de otros, después hablaremos de las nuestras, ¿no? Así que no se exacerben. Los argumentos que utilizan, uno dicen,
¿Cómo la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Si la iglesia es la esposa, ¿y quién somete por amor a una tribulación a la esposa? Y los otros van a decir, pero ¿cómo es posible que no va a pasar si los cristianos que nos antecedieron vivieron la experiencia tribulacionaria de la persecución de Domiciano y de las grandes persecuciones que a través de la historia? ¿Por qué entonces los cristianos no pueden pasar por ellas si no somos mejores que ellos? Y ahí se empieza a desarrollar toda esa serie de argumentos que lo vamos a utilizar más tarde. Lo que vamos a ver es qué cosas acontecen cada vez que suena una trompeta. Ok, cuando suena la primera trompeta, esta trae granizo, fuego mezclado con sangre, lanzado sobre la tierra. Y desde luego, ese granizo y ese fuego que viene destruye la tercera parte de los árboles y quema toda la hierba verde. Probablemente en el tiempo en que Juan escribió esto podía ser un ridículo. Pero en el tiempo de hoy, esto es una probabilidad que se queda corta. Porque donde se han hecho ensayos o donde se han lanzado artefactos nucleares, todavía al día de hoy no crece la hierba. Todavía al día de hoy en Hiroshima se siguen sufriendo los estragos de aquellas bombas nucleares que se lanzaron. Todavía al día de hoy se sufren esos estragos. Ahora, lo que quiero decir con ello es que ya no hay sencillamente, tal vez en el tiempo de Juan, el que leyó eso dijo, ¿cómo será eso? Pero ahora la posibilidad de que esas cosas sucedan son muy, muy reales. El segundo toque de trompeta es una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada hacia el mar. Y desde luego destruyó la tercera parte del mar, convirtiéndolo en sangre. Si usted observa bien, aquí hay como unas reminiscencias de los eventos del Éxodo, ¿verdad? Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Muere la tercera parte de los seres vivientes del mar. De 3 queda vivo un pez, ¿verdad? Y la tercera parte de las naves fueron también destruidas. En el tercer toque de trompeta, una gran estrella como antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. La estrella se le denominó amarga o ajenjo. Y desde luego, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que destruyó la tercera parte de las aguas, convirtiéndolas en aguas amargas, y esto trajo muerte a los hombres. Fíjense que cuando Jesús está hablando del fin, está diciendo que habrá hambre, pestilencia, terremotos, muerte, etcétera, etcétera. El cuarto toque de trompeta dice que hirió la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, y como consecuencia la luz del día y la noche se oscurece por una tercera parte. En el próximo toque de trompeta, en lugar de un toque de trompeta, después del cuarto toque de trompeta, aparece un ángel haciendo unos ayes. Los ayes son sinónimo de ¿qué? Lo que viene es peor. Lo que viene es peor. ¿Ya? Ahora, fíjese que
los que moran en la tierra, a causa de estos 3 toques de trompeta que faltan, les va a tocar todavía una experiencia peor, mucho más difícil, mucho más traumática, mucho más dolorosa. Claro, como el propósito del estudio de Apocalipsis no es que caigamos en la trampa del miedo ni del terror, de que no podamos dormir hoy, de que haya que ir a la farmacia, pues básicamente la posición que uno tiene como creyente es que este es el periodo tribulacionario, que ya y sencillamente la iglesia no debe pasar por la gran tribulación. Porque desde el inicio la respuesta de los mártires a su oración está dada en que ellos están solicitándole a Dios el juicio ¿contra qué? Contra el mal y los malos. Entonces ese es el argumento, ¿no?, de los que creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Dice, mira, ¿cómo es posible si la petición de los que están orando en el altar es que venga el juicio contra quién? Contra el mal y los malos. Entonces los malos ni siquiera se arrepienten. Pues entonces pues no hace sentido que entonces digan, bueno, pues vamos a meter también a los buenos. O sea, y esto obviamente, pues yo sé que si hay alguno aquí que cree distinto, pues va a empezar a expresar sus opiniones, que ya yo las di ahorita sobre el particular. Ahora, lo que sí demuestran estos 3 ayes es que los terrores del fin van en aumento, en mayor tensión, en mayor intensidad, porque primero eran terrores productos de la fuerza de la naturaleza, pero ahora los próximos 3 toques de trompeta serán terrores demoníacos. Y entonces, por eso son los ayes, porque una cosa es la acción de la naturaleza y otra cosa es la acción de los poderes demoníacos. Ahora, desde luego, los judíos planteaban que habían estrellas que podían por su desobediencia convertirse en seres malos y hostiles a Dios y hacia los hombres. Por lo tanto, en ese pensamiento judío en el que Juan plantea y explica, nos va a decir con perfecta claridad, a la naturaleza no le va a temblar el pulso ¿de qué? De obedecer al mandato de Dios. Pero aún aquellos elementos de la naturaleza que no les va a temblar el pulso, se van a prestar ¿para qué? Para producir peor daño al malo y al mal. Desde luego habla del abismo y dice que este abismo será un lugar temporero hasta el momento del juicio para los ángeles caídos, para los demonios, para la bestia, para el falso profeta de Satanás. Y por el otro lado, es importante señalar que el abismo, dentro de la interpretación de algunas escuelas, no tiene que ver absolutamente nada con el lago de fuego, que dice la Escritura que está destinado para Satanás y sus ángeles o sus demonios. Así es que, ahora, lo que es interesante es que en ese abismo, de ese abismo, que es el lugar de castigo temporero hasta el momento del juicio, es que Juan dice que ve salir del humo de ellos, dice que sale a manera como de una langosta. Mire, la descripción de esas langostas en Juan, yo creo que pudieron haber inspirado a los que crearon las películas de Transformers, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjese
que la intención de Juan es presentar los símbolos de la destrucción, porque estas langostas destruyen las vidas, se comen la corteza de los árboles, devoran el trigo, destruyen toda la flora, hacen morir al ganado. Y este símbolo de langosta lo que representa es ¿qué cosa? Que va a ser un daño terrible, pero terrible, terrible. Claro, como nosotros vivimos al lado de acá, en el lado de acá nosotros no hemos experimentado el daño de una plaga de langosta. Pero para que ustedes tengan idea, en el 1866, una plaga de langosta invadió Argelia y como consecuencia de esa plaga murieron 200.000 personas. No sé si ustedes han tenido oportunidad, en Discovery Channel han presentado algunas de las plagas. Oiga, el ruido es ensordecedor, por un lado, y por el otro lado, no solamente el ruido, no dan espacio ni para respirar. La densidad de ella es inmensa. Claro, es interesante que Juan habla de 5 meses. 5 meses de intervención de las langostas, porque ese era el periodo de tiempo en que una plaga de langosta atacaba una región. Por esa razón, cuando terminaba, óigame, no quedaba ni un matojo en pie. Lo devoraban todo. Claro, dentro de este simbolismo, lo que Juan está diciéndonos es que como parte del juicio de Dios habrá tal devastación, tal destrucción, que desde luego no quedará prácticamente nada en pie. Aunque a estas langostas de Apocalipsis Dios les ordena que no ataquen la vegetación, que solamente ataquen a los hombres que no tienen la marca de Dios. Ahora, la descripción es increíble, tienen aguijón de escorpiones y desde luego van a estar atacando a los hombres por 5 meses, que era precisamente el periodo de tiempo que duraba una invasión de langostas. Y los hombres van a llegar a tal desesperación, según la narrativa de Juan, que querrán morirse, pero no podrán morir. Y inclusive Juan dice que va a aparecer lo que se conocía en la tradición hebrea y en la tradición judía como el rey de las langostas. Es decir, hay un elemento malévolo que se conoce como Apolión o como Abadón, y desde luego el significado de Apolión y el significado de Abadón, tanto en griego como en hebreo, lo que quiere decir es destrucción total y absoluta. Así es que lo que se está presentando en la visión de Juan es que la muerte y la destrucción serán avasalladoras en el juicio de Dios. Por el otro lado, Juan dice que el terror aumenta porque las langostas demoníacas están autorizadas no a matar, pero así a hacer daño constantemente. Y desde luego, esa invasión va a aniquilar la otra tercera parte de la humanidad que queda. Habrá inclusive, dice Juan, una guerra de un número exorbitante de ejércitos, 200 millones.
Claro. 200 millones de gente guerreando es mucho, ¿verdad? Claro, volvemos de nuevo. Todo esto está enmarcado dentro de un planteamiento simbólico. Hay quienes tal vez puedan, el lector de Apocalipsis puede llegar a varias conclusiones. Pues puede llegar a la conclusión preterista, ¿verdad? Y decir, mira, esto ya pasó, olvídate de esto, cierra el libro, que esto ya pasó. Otro tal vez pueda llegar a la conclusión y decir, mira, la verdad que este tipo no tenía nada que hacer y se entretuvo entretejiendo una historia de terror al estilo de Boris Karloff para meterle miedo a la gente y se acabó. Y otros pudieran decir, mira, realmente un Dios tan bueno no va a permitir una cosa como esta. Es imposible que en la bondad de un Dios surjan estas cosas. Pero fíjese la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que dentro del Apocalipsis se presenta que la intención dentro de todo este proceso es todavía invitar al ser humano, al perverso, al malo, ¿a qué? A arrepentirse. Y aún dentro de este proceso que es agónico, que es doloroso, que es traumático, en lugar de arrepentirse, mire, yo personalmente viví una experiencia que a mí me impactó muchísimo. Yo era pastor, claro, como estamos por internet voy a evitarlo, pero no era pastor de iglesia, pastoreaba otra comunidad. Y estando en el culto, llegó una persona con un herido de bala. Y entró y me dijo, por favor, ayúdame a llevar a este herido de bala al hospital. Claro, la persona entró porque me conocía, sabía pues mi tarea dentro de la policía y obviamente pues pensó que yo le podía ayudar. De inmediato le dije, no camines hacia el dispensario, vamos a ir directamente hacia el centro médico, porque este señor se está desangrando. Y es interesante que en el camino yo le hablaba al Señor, le preguntaba su nombre, me daba su nombre, le preguntaba por su familia, me daba el nombre de su familia. Me dijo, mire, tome mis prendas, tome mi dinero, tenía una cantidad de dinero en su bolsillo, y me dijo, tome ese dinero porque si me muero, pues usted se la puede entregar a mi familia, por favor. Y desde luego, yo tomé todo eso, pero pensé como pastor que yo tenía que presentarle a este hombre el plan de qué. Yo dije, bueno, a lo mejor se muere, déjame presentarle el plan de salvación. Cuando yo le decía, mire señor, yo le quiero hablar a usted por un par de minutos de Jesucristo, este señor empezaba a hablar en un dialecto y se desconectaba de mi atención. Pero así mismo, yo paraba de hablarle del plan de salvación, le decía, ¿cómo se siente? Me siento bien. Lo único que siento es que estoy perdiendo fuerza. No se olvide, ese dinero, esas prendas. Volvía yo de nuevo a hablarle del plan de salvación y volvía de nuevo a hablarme en un dialecto que para mí era incomprensible. Volvía y así en el trayecto desde el lugar donde me buscaron para acompañar a la persona que lo llevaba hasta el centro médico, esta persona hizo esto conmigo como 3 o 4 veces. Todavía cuando llegamos al hospital estaba consciente. Claro, unas horas después falleció. ¿Qué es lo que se queda en mi cabeza? Bueno, pues el dinero y las prendas. Cuando yo llegué al centro médico, pues llamé al policía que está allí de retén, le dije, mira, estas prendas, este dinero es de esta persona,
fírmame un papel, como que yo te lo estoy entregando a ti para cuando la familia llegue, o él más tarde, cuando se recupere, se lo entregue. Pero la curiosidad me dio con averiguar, llamar al cuartel a ver qué había pasado con él. Y la información que me dan es que el hombre murió. Él murió en el centro médico, falleció. Claro, esa mañana de ese domingo yo me estoy preguntando qué habrá pasado aquí. Porque él me hablaba muy normal, me hablaba muy bien, hasta el momento que yo le presentaba el plan de salvación. Cuando le presentaba el plan de salvación, empezaba a hablarme en una jeringosa que yo no comprendía. Se desvinculaba de la conversación, y cuando yo volví a tomar el tema de quiénes fueron, de hecho los individuos fueron arrestados posteriormente y todo eso, pues él daba la información. Yo no me quise quedar con aquella curiosidad y me fui a investigar sobre el hombre. ¿Y sabe qué descubrí? Que él estaba entregado a la santería. Y mira qué cosa extraordinaria. Una persona al borde de la muerte, extendiéndosele la mano para que conozca a Jesús y sea salvo por el Señor. Y aún yo enfatizándole, mire Señor, usted puede morir, usted necesita a Jesucristo. Y él entraba ahí en ese lenguaje tan extraño. Y allí encontré la respuesta. Pues ya ni sencillamente no le interesaba un encuentro con Jesús. En lo absoluto. Su vida estaba comprometida con cualquier otra cosa, menos con Jesucristo. Y dentro del planteamiento del capítulo 9 de Apocalipsis, para aquellos que dicen, oye, pero es que es imposible que un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios tan lleno de amor, traiga un elemento de destrucción tan extraordinaria. Pero mira cómo termina la historia. 2/3 partes de la humanidad dentro de ese proceso siguen sosteniéndose en su idolatría, siguen sosteniéndose en su inmoralidad, siguen sosteniéndose en su pecado, siguen sosteniéndose en su culto a los demonios, y por nada quieren responder a la misericordia de Dios. Cuando uno mira esto, yo recuerdo hace muchos años un arqueólogo inglés se dio a la tarea de buscar información sobre uno de estos pueblos del Antiguo Testamento, los amorreos. Hemos oído hablar de los amorreos, ¿verdad? Pues este arqueólogo se dio a la tarea de encontrar información sobre los amorreos, porque él decía, oye, pero esta gente fue devastada por completo. Y en su libro él dice que cuando logró encontrar evidencia de los amorreos, su expresión inmediata fue, Dios mío, ¿por qué no los destruiste antes? O sea, esa fue su reacción cuando vio que dentro del marco del culto pagano de los amorreos, lo que había era bestialismo, lo que había era inmoralidad, lo que había era una perversión que era como producto de una mente malsana, de una mente pervertida y dañada, porque no era una religión basada en ignorancia, era una religión basada en mal. Y hay que aprender a hacer la diferencia, porque hay gente que puede tener procesos religiosos basados en la ignorancia, pero jamás estarían dispuestos en sus procesos religiosos a hacer mal. Mire, yo me he encontrado con gente que practica el ocultismo. Me dicen, yo nunca haría mal. Yo nunca haría mal. Y obviamente, ¿a qué conclusión yo tengo que llegar cuando yo tengo a que me dice Moisés, yo nunca haría mal, bajo ninguna circunstancia? Pues, ¿a qué conclusión tengo que llegar? Que ellos están dentro de una experiencia religiosa bajo ignorancia.
Pero sin embargo, me he topado con unos individuos que son capaces, ¿sabe qué?, de enemistar a gente para venderles trabajo. Porque su tarea y su función está orientada hacia el mal, no hacia la ignorancia, sino hacia el mal. Entonces, el planteamiento que hace el visionario Juan dentro del contexto del Apocalipsis, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 9, es que llana y sencillamente en el momento de la intervención de Dios para su juicio y para su ira, es porque llana y sencillamente a los seres humanos no les queda un poco más de materia gris para inventar más mal. Cuando uno mira la conducta social de muchos individuos, uno descubre que cada día van obstinadamente camino hacia dónde, hacia el mal. Y de hecho, uno, no con religiosos, yo converso con gente no religiosa y me dicen, óigame, yo me pongo a mirar a mis nietos y yo digo, Dios mío, ¿qué será de mis nietos? Porque cada vez en el corazón del ser humano impera el mal. Y desde luego, el Evangelio es la herramienta que hoy la iglesia tiene precisamente para combatir el mal. El Evangelio es la herramienta que la iglesia tiene para convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero una vez la iglesia no esté, entonces la conducta humana, porque todavía la iglesia detiene al ser humano en su conducta humana. Mire, yo viví una experiencia en el día de ayer justamente, claro, no voy a dar el testimonio, pero yo llegué a un lugar y fui atendido por una persona que yo sé que tiene algún tipo de resistencia hacia la postura religiosa. Y desde que yo me senté en el lugar, le di los buenos días, me sonreí con la persona, quise ser amable. En ningún momento. Es como decir, tú perteneces al otro lado. Por lo tanto, tú y yo no podemos, ¿qué? No podemos reconciliarnos. Entonces, cuando uno mira el proceso social, claro, todavía, gracias a Dios, la iglesia está aquí. Porque sin lugar a duda, estos eventos, no digo, respetando la posición y la postura que tengan otros, pero la mía es que estos eventos no se darán mientras la iglesia esté aquí. Pero una vez que la iglesia no esté, oigan, ¿qué limitará al hombre? ¿Qué frontera de conciencia habrá para la raza humana? Si lo que dice Juan es que ni siquiera el juicio los hace arrepentirse de su perversión. Entonces, no se trata de la bondad o de la maldad de Dios, se trata de la consecuencia misma del pecado ¿de qué? Del ser humano. No se trata de la bondad o de la maldad de Dios, no. Es de la consecuencia misma del ser humano, que a la larga procurará su propia destrucción. Ahora, más adelante trabajaremos con las posiciones de los intérpretes sobre este escenario. Pero este es un escenario que, si bien es cierto, dentro del contexto de Juan en su tiempo, demarcaba una esperanza para los cristianos, es también un contexto de esperanza para los cristianos del siglo XXI. Para nosotros en el siglo XXI también nos demarca
una esperanza. Oiga, si el mal está creciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen la maldad, porque de repente serán quebrantados. Entonces, el bien tiene esperanza. De eso es que se trata. ¿Algún comentario, alguna aportación? Sí, adelante. El micrófono está por aquí. Si alguien, el asistente de Dávila, no, Dávila está en Tampa. Yo desayuné ayer con él. Me regaló café. Y allá es un santo, ¿verdad, man? Es un santo. Es una transformación extraordinaria. Él tiene que estar escuchándolo. Allá es un pastor de alma. Bueno. La verdad que él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Bueno, adelante. Con relación a la lección de hoy, pero sí, yo no pude asistir. Usted explicó lo de los 144,000. Sí, lo explicamos la semana pasada. Sí, pero no quiero que me digan nada. Le quiero decir lo que los judíos mesiánicos creen. Sí. Ellos creen que los 144,000 son judíos que se han convertido al cristianismo y le están predicando al pueblo judío a Jesucristo. Sí, hay varias interpretaciones interesantes sobre eso. En algún momento las vamos a considerar. ¿Algún otro comentario? Sí. Ponte patines, chicos. Que son 15 minutos nada más. Cómo no, si es tan amable. Aquí en Apocalipsis 9:4 dice, en cuanto a que usted mencionó, que posiblemente la iglesia, y yo espero que así sea, Dios mediante, no pasemos por la tribulación, dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sí, porque... Gracias. Lo que pasa es que dentro de la escuela, premilenialista, que es la escuela que cree que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, una de las cosas que se plantea es que habrá una oportunidad para seres humanos que pueden no pretender ser parte del proceso del culto a la bestia, al falso profeta, al anticristo, y que entonces obviamente no se dejarán sellar por el anticristo y que por ende entonces tendrán el sello de Dios, porque son propiedad de Dios como resultado de no dejarse sellar. Ese es por un lado la interpretación. Ese mismo argumento es lo que van a utilizar otros para decir, ahí están, y si están ahí son parte de la iglesia y van a padecer. Pero eso lo vamos a ver más. Por eso yo comienzo diciendo que, ¿cómo tú dices? Vete. ¿La qué? ¿Por qué? Porque no dice nada no, te dice de los hombres. De hombres. Bueno, pero acuérdate que esto está dentro del pensamiento judío. Es el pensamiento judío y en eso pues acuérdate que ahí en ese pensamiento las mujeres no contaban. Stanley, en ese pensamiento dije yo, bien, pensamiento ven que allá coge el micrófono nuevo. El pensamiento de Rebeca y que porque ella pide siempre de las damas, dice 104,000 y una gran muchedumbre, posiblemente en esa muchedumbre de la mujer. Ahí está. Bueno, pero eso está escrito en ese contexto del pueblo judío, y obviamente imagínense que en el contexto judío, en la multiplicación de los panes y los peces, dice que comieron 5,000 sin contar que las mujeres y los niños, porque no las contaban realmente. No, es que era difícil de contar porque daban por más de una.
que no sabía contar. El milagro es más grande.